He analizado cada pérdida significativa de buques de superficie en los conflictos modernos, desde la Guerra de las Malvinas hasta la Guerra de los Petroleros en el Golfo Pérsico y los enfrentamientos en el Mar Negro de la década actual. Sé cómo se ve cuando una marina pierde un buque e intenta controlar la narrativa estratégica en torno a esa pérdida mientras, al mismo tiempo, realiza la evaluación de daños que determinará su próximo movimiento operativo. Lo que estoy observando esta mañana por parte del Ministerio de Defensa de Israel y de la Sexta Flota de Estados Unidos se parece exactamente a eso, y los detalles específicos de cómo fue alcanzado este buque, qué sistema de armas afirma el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, que se utilizó y lo que revela la ubicación geográfica del enfrentamiento sobre el alcance operativo que Irán ha demostrado ahora en el teatro del Mar Rojo, cuentan una historia que el análisis convencional de defensa todavía no está contando. Esta noche quiero analizar 4 preguntas que definen lo que ocurrió esta mañana y lo que significa para todas las operaciones navales en esta región en el futuro previsible. Primero, ¿cómo se hunde una corbeta naval israelí moderna en el Mar Rojo utilizando un arma que, en teoría, los sistemas defensivos del buque deberían haber podido detectar y neutralizar? ¿Y qué revela el fallo específico de esos sistemas defensivos sobre la diferencia entre su rendimiento previsto y su rendimiento real frente a la combinación de amenazas que, según Irán, se empleó esta mañana? Segundo, ¿qué nos dice la reivindicación de responsabilidad por parte del IRGC sobre la cadena de mando operativa detrás de este ataque? ¿Se trata de una operación UTI con orientación iraní, de una operación directa del IRGC utilizando territorio controlado por los hutíes como plataforma de lanzamiento o de algo operativamente más importante de lo que cualquiera de esas dos caracterizaciones sugiere? Tercero, cuando la Sexta Flota de Estados Unidos reposiciona discretamente sus buques de combate fuera de un teatro donde una marina aliada acaba de perder un buque, ¿qué nos dice ese movimiento sobre la evaluación real que hace Estados Unidos del entorno de amenazas en el Mar Rojo? ¿Y qué nos dice sobre la credibilidad de los compromisos de libertad de navegación que han sido la base de la estrategia naval estadounidense en esta región durante 4 décadas? Y cuarto, cuando Israel pierde un buque de guerra en el Mar Rojo, Irán reclama la responsabilidad y Estados Unidos responde reposicionándose en lugar de escalar el conflicto. ¿Qué efecto tiene esa combinación de acontecimientos sobre los cálculos estratégicos de todos los actores que observan este conflicto para determinar si la disuasión estadounidense en este escenario es real o simplemente una apariencia? Quédense conmigo porque las respuestas a esas preguntas cambian el panorama operativo en el Mar Rojo de una manera que todos los gobiernos con intereses marítimos en esta región ya están evaluando. Antes de continuar, si han seguido este canal, saben que no suavizamos nuestros análisis para proteger suposiciones cómodas. Seguimos la evidencia operativa allí donde nos lleve. Denle me gusta y suscríbanse ahora mismo para no perderse lo que viene, porque la situación en el Mar Rojo está evolucionando más rápido de lo que la narrativa oficial puede seguir. Dejen también su opinión en los comentarios. Leo cada uno de ellos y quiero saber qué creen que significa la pérdida de este buque para la evolución general de este conflicto. Comencemos por el propio buque, porque comprender qué era el INS Eilat II y qué hacía en el sur del Mar Rojo es esencial para entender por qué su pérdida importa mucho más allá del acontecimiento táctico inmediato. El INS Eilat II es una corbeta de la clase Sa'ar 5, el buque de combate de superficie más capaz del orden de batalla de la Marina israelí, con un desplazamiento de 1.075 toneladas y una eslora de 86 metros. No es un buque grande según los estándares de las marinas de aguas profundas, pero cuenta con un conjunto de sensores y armamento que le otorgan una capacidad de combate comparable a la de embarcaciones mucho mayores. Su sistema de defensa antimisiles Barak 1 proporciona protección de corto alcance contra misiles antibuque y aeronaves. Su radar EL-M-218S ofrece vigilancia de 360 grados
a distancias suficientes para detectar amenazas entrantes con el tiempo necesario para responder operativamente. Sus sistemas de guerra electrónica incluyen capacidades activas de interferencia y engaño diseñadas específicamente para derrotar los sistemas de guiado de los misiles antibuque más utilizados en este teatro de operaciones. Sobre el papel, la clase SAR-5 es una plataforma capaz y bien protegida, equipada con un sistema defensivo diseñado específicamente para el entorno de amenazas en el que fue desplegada. Sobre el papel, lo que ocurrió a las 2:14 de esta madrugada en el sur del Mar Rojo constituye, según este análisis, el veredicto operativo sobre la diferencia entre lo que esa evaluación sobre el papel describía y el rendimiento real que esos sistemas ofrecieron frente a la combinación específica de armas que el IRGC afirma haber empleado. El comunicado del IRGC, publicado a las 4:00 de la madrugada, hora local, identificó el arma utilizada como una combinación del misil de crucero COTS-4 y lo que describió como una variante de nueva generación del dron merodeador Arash-2 con capacidad de guiado por radiación. Si esa afirmación es correcta, la combinación resulta operativamente significativa porque explica directamente por qué los sistemas defensivos del INSILAT-2 no lograron impedir el ataque. Permítanme explicar la lógica del enfrentamiento, porque es la misma lógica que se ha aplicado contra arquitecturas defensivas suministradas por Occidente en todos los enfrentamientos importantes de este conflicto. Comprenderla es esencial para entender por qué esas arquitecturas defensivas siguen fallando frente a las combinaciones de armas diseñadas por Irán. El COTS-4 es un misil de crucero impulsado por turborreactor, derivado de la misma línea de diseño que la serie SUMAR, pero con una arquitectura de guiado modificada específicamente y un perfil de vuelo rasante optimizado para ataques antibuque. Su sección transversal de radar durante la fase terminal es lo suficientemente reducida como para que el radar EL-M-218S del INS EILAT-2, operando de noche sobre una superficie marítima con abundante interferencia, solo pudiera detectarlo a una distancia que proporcionaría aproximadamente entre 45 y 60 segundos para preparar la respuesta, incluso bajo condiciones óptimas. Entre 45 y 60 segundos constituyen una ventana de reacción muy reducida, aunque teóricamente manejable para el sistema Barak 1, siempre que éste no tenga que hacer frente al mismo tiempo a una segunda amenaza proveniente desde otro eje y a una altitud diferente. Y precisamente eso fue lo que, según el comunicado, proporcionó la variante antirradiación del Arash-2. El guiado antirradiación es una tecnología que fija como objetivo las emisiones electromagnéticas del propio radar del blanco y utiliza esas emisiones como señal terminal de guiado. En otras palabras, el mismo radar que el INS-EILAT-2 necesitaba mantener activo para detectar y seguir el misil de crucero COTS-4 estaba proporcionando simultáneamente la señal que necesitaba el Arash-2 para dirigirse hacia él desde otra dirección y otra altitud. El sistema defensivo quedó atrapado en un dilema operativo. Si iluminaba el misil de crucero con el radar, proporcionaba al dron antirradiación la guía precisa para impactar el sistema de radar. Si apagaba o reducía las emisiones del radar para evitar que el dron pudiera localizarlo, perdía la capacidad de seguimiento necesaria para interceptar el misil de crucero. No existía una solución a ese dilema que garantizara la supervivencia del buque. El ataque fue diseñado para que la respuesta óptima frente a una amenaza generara al mismo tiempo las condiciones ideales para que la otra amenaza tuviera éxito. Eso no sería un accidente. Según este análisis, sería el resultado de una arquitectura de ataque diseñada específicamente para derrotar la combinación del sistema Barak 1 y el radar EL-M218S que los planificadores navales israelíes seleccionaron para la clase SAR-5. Quiero detenerme un momento en la dimensión de inteligencia de ese diseño, porque es el elemento de este enfrentamiento
que debería generar la mayor preocupación en el análisis posterior al incidente por parte de la Marina israelí. Diseñar un ataque desde dos ejes que explote específicamente el dilema operativo creado por una combinación concreta de radar y sistema de defensa puntual requiere un conocimiento detallado de ese sistema, no un conocimiento general de las capacidades navales israelíes. Requiere información específica sobre las características de emisión del radar EL-M-218S en su modo de búsqueda activa, la lógica de secuencia de combate del sistema Barak 1 y los protocolos concretos de gestión del radar que emplean las tripulaciones navales israelíes cuando enfrentan amenazas simultáneas desde múltiples direcciones. Ese conocimiento no procede de investigaciones en fuentes abiertas, procede de un esfuerzo sostenido de recopilación de inteligencia sobre las operaciones navales israelíes durante un periodo prolongado por parte de una estructura de inteligencia encargada específicamente de desarrollar los datos de ataque necesarios para derrotar los sistemas defensivos navales israelíes exactamente con la geometría de combate empleada esta mañana. La ubicación geográfica del enfrentamiento aumenta aún más la importancia operativa de la elección del armamento. 14 millas náuticas frente a la costa de Yemen, en el sur del Mar Rojo, no es una zona donde los buques de guerra israelíes operen de manera habitual. El INS Eilat II se encontraba allí porque las exigencias operativas de este conflicto han empujado a la Marina israelí hacia aguas que históricamente no había necesitado disputar y para las cuales, aparentemente, la evaluación del riesgo operativo no había incorporado plenamente la evolución de la amenaza que las fuerzas hutíes respaldadas por Irán y los activos navales directos del IRGC han desarrollado en este teatro durante los últimos 18 meses. El sur del Mar Rojo se ha convertido en uno de los entornos marítimos más peligrosos del mundo para los buques de combate de superficie que operan sin cobertura aérea dedicada y sin el apoyo defensivo de una formación de varios buques configurada específicamente para gestionar ataques de saturación. Una única corbeta de la clase Sa'ar 5 operando en ese entorno frente a un adversario que había desarrollado específicamente una combinación de armas destinada a superar sus sistemas defensivos, no estaba operando dentro de niveles de riesgo aceptables. La pérdida registrada esta mañana constituye, según este análisis, la confirmación operativa de esa evaluación. Parte 2. La cuestión del mando. ¿Quién ejecutó realmente este ataque y qué significa la respuesta? El comunicado del IRGC, reivindicando la responsabilidad, utilizó un lenguaje específico que merece un análisis cuidadoso. No describió el ataque como una operación hutí realizada con armas suministradas por Irán. Lo describió como una operación del IRGC ejecutada desde territorio yemení. Esa diferencia no es simplemente una cuestión semántica, es la diferencia entre que Irán proporcione armas y entrenamiento a una fuerza aliada que luego actúa de forma independiente o que Irán dirija y ejecute directamente una operación utilizando territorio de Yemen como plataforma de lanzamiento. Si la descripción del IRGC es correcta, representaría una escalada significativa en el grado de participación militar directa de Irán en el teatro del Mar Rojo. El mando operativo directo del IRGC sobre un ataque contra un buque de guerra israelí lanzado desde territorio yemení constituye un acto cualitativamente distinto al de una operación realizada por fuerzas hutíes utilizando misiles suministrados por Irán. Eso situaría al Estado iraní directamente dentro de la cadena operativa de un ataque que terminó con la pérdida de un buque de guerra israelí. Y además ocurre en un escenario donde Estados Unidos ha estado desarrollando sus propias operaciones contra los hutíes, creando un entorno operativo en el que la línea que separa un ataque antibuque dirigido por Irán de un acto directo de guerra contra un estrecho aliado de Estados Unidos habría sido cruzada de una manera que exigiría una respuesta por parte de Washington. Según este análisis, esa respuesta no estaría representada
por el simple reposicionamiento de los buques de la Sexta Flota. Quiero ser preciso respecto a lo que revela el reposicionamiento estadounidense, porque es, en mi opinión, el elemento estratégicamente más revelador de todo lo ocurrido esta mañana. Cuando la Marina de Estados Unidos desplaza sus buques de combate de superficie fuera de una zona de amenaza sin realizar un anuncio público y sin acompañar ese movimiento con una respuesta escalatoria al acontecimiento que motivó esa nueva evaluación del riesgo, está emitiendo un juicio operativo muy claro. Considera que el entorno de amenazas ha superado el umbral de riesgo aceptable para esos activos sin disponer de una capacidad de respuesta proporcional para modificar esa situación. En términos sencillos, está diciendo que el sur del Mar Rojo se ha vuelto demasiado peligroso para sus buques de superficie y que prefiere retirarlos sin adoptar las medidas necesarias para hacer que ese entorno vuelva a ser menos peligroso. Ese juicio, realizado de forma discreta y sin publicidad, constituye, según este análisis, la comunicación estratégica más importante de toda esta situación, más importante que el comunicado del IRGC, más importante que la confirmación cuidadosamente redactada del gobierno israelí sobre la pérdida del buque, porque transmite a todos los actores implicados en este conflicto un mensaje concreto y operacionalmente relevante sobre dónde se encuentra realmente el límite de tolerancia al riesgo por parte de Estados Unidos en este teatro de operaciones. Parte 3. Lo que revela el reposicionamiento sobre la disuasión estadounidense en el Mar Rojo. Durante años he sostenido que existe una diferencia fundamental entre la disuasión declarativa y la disuasión operativa. La disuasión declarativa consiste en lo que los gobiernos dicen que harán. La disuasión operativa consiste en lo que el adversario cree que realmente harán cuando llegue el momento decisivo. La credibilidad de cualquier estrategia de disuasión depende completamente de la evaluación que haga el adversario de la realidad operativa y no de las declaraciones oficiales. La posición declarativa de Estados Unidos respecto a la libertad de navegación en el Mar Rojo ha sido clara e inequívoca durante todo este conflicto. Estados Unidos afirma que mantendrá la libertad de navegación en el Mar Rojo y responderá con la fuerza militar adecuada frente a cualquier amenaza contra esa libertad. Esa es la posición declarativa. La realidad operativa que, según este análisis, los planificadores estratégicos del IRGC estarían evaluando esta mañana es diferente. Tras la confirmación de la pérdida de un buque de guerra israelí en el sur del Mar Rojo y una reivindicación directa de responsabilidad operativa por parte del IRGC, la Sexta Flota de Estados Unidos decidió reposicionar sus buques de combate, alejándolos del entorno de amenaza en lugar de acercarlos. La diferencia entre la postura declarativa y el comportamiento operativo constituye, según este análisis, la definición de un fallo de la disuasión, no necesariamente un fallo catastrófico, no un fracaso irreversible, pero sí un fallo visible y específico dentro de un teatro concreto que todos los actores que siguen este conflicto incorporarán a su evaluación sobre dónde la disuasión operativa estadounidense es real y dónde consideran que solo tiene un carácter simbólico. Las fuerzas hutíes que operan en este escenario desde las primeras fases del conflicto han ido ajustando sus operaciones precisamente en función de esa diferencia durante los últimos 18 meses. Cada operación que superó el umbral que los planificadores estadounidenses consideraban suficiente para justificar una respuesta importante, sin provocar finalmente esa respuesta, se convirtió en un nuevo dato que permitió a los hutíes y al IRGC perfeccionar su evaluación sobre cuál es realmente el nivel de tolerancia operativa de Estados Unidos. El hundimiento de un buque mercante, el ataque que estuvo a punto de alcanzar un activo naval estadounidense, los daños confirmados a un buque de la coalición y la interrupción operativa de las rutas comerciales marítimas fueron absorbidos y analizados paso a paso. Cada respuesta estadounidense fue comparada con su postura declarativa y, según este análisis,
considerada insuficiente en aspectos concretos y medibles. Lo ocurrido esta mañana representa la acumulación de 18 meses de esos datos, materializándose en el acontecimiento operativo más importante registrado en este teatro desde el comienzo del conflicto. Un buque de guerra israelí en el fondo del Mar Rojo, una reivindicación directa de responsabilidad operativa por parte del IRGC y buques de combate estadounidenses alejándose de la zona del enfrentamiento en lugar de dirigirse hacia ella. No se puede exagerar la dimensión energética y comercial de este acontecimiento, y quiero abordarla directamente porque las consecuencias económicas globales de lo sucedido esta mañana van mucho más allá de la situación militar inmediata. El Mar Rojo es el corredor marítimo por el que transita aproximadamente entre el 12 y el 15% del comercio mundial cada año. En su extremo norte se encuentra el Canal de Suez, el punto de estrangulamiento marítimo comercial más importante del hemisferio oriental. Las interrupciones que las operaciones hutíes ya han provocado sobre el transporte comercial en el Mar Rojo han obligado a desviar un volumen considerable de tráfico de contenedores alrededor del Cabo de Buena Esperanza, añadiendo semanas a los tiempos de tránsito y miles de millones de dólares en costes adicionales de combustible y operación para unas cadenas de suministro que ya estaban sometidas a múltiples presiones. La demostración operativa de esta mañana, según este análisis, de que fuerzas dirigidas por Irán pueden hundir un moderno buque de guerra equipado con sistemas defensivos contemporáneos en el sur del Mar Rojo, no solo incrementa el riesgo para los buques comerciales que atraviesan ese corredor, también aumenta el riesgo para las escoltas navales en las que las compañías navieras confiaban para proteger esos convoyes. Si las propias escoltas son ahora objetivos confirmados que pueden ser alcanzados con éxito mediante las combinaciones de armas desplegadas por Irán en este teatro, el cálculo comercial para continuar utilizando la ruta del Mar Rojo cambia en una dirección que, según este análisis, ninguna garantía diplomática ofrecida por los comandantes navales de la coalición podrá revertir a corto plazo. El mercado asegurador reflejará ese cambio en sus tarifas en un plazo de 48 horas. Las compañías navieras con buques actualmente en el Mar Rojo o programados para cruzarlo durante los próximos días tomarán nuevas decisiones de ruta dentro de las siguientes 72 horas. Las consecuencias para las cadenas de suministro comenzarán a hacerse visibles en los calendarios de entrega y en los niveles de inventario en aproximadamente 2 semanas. Y el impacto inflacionario derivado de esas interrupciones terminará trasladándose a los precios para los consumidores de todas las economías dependientes de las importaciones en el plazo aproximado de un mes. Según este análisis, lo ocurrido en el sur del Mar Rojo a las 2:14 de esta madrugada ya constituye un acontecimiento de alcance económico mundial. El análisis naval y militar representa la historia inmediata. La historia relacionada con las cadenas de suministro y la inflación será la que afecte al mayor número de personas durante más tiempo.